Tenemos todas las noticias Caracol para que usted amanezca este día muy bien informado. Así es, les tenemos lo último que nos llega desde las principales ciudades del país y por supuesto los reportes de los ojos de la noche que estuvieron despiertos en Bogotá, Medellín y Barranquilla. Bueno, y vamos a comenzar precisamente con Eduardo Manzano en el Valle del Cauca. Hay un escándalo allá porque un concejal, al parecer, en una competencia con otro carro terminó arrollando a dos motociclistas y 2 personas están muertas. Las autoridades dicen que este concejal iba compitiendo en una carrera por la velocidad. Ya tenemos a Eduardo Manzano en un minuto. Vamos a ir con Eduardo Manzano para que nos amplíe esta información que involucra a un personaje político importante del Valle del Cauca, un concejal. Mientras tanto, vamos a tener un reporte en vivo de nuestro Ojo de la Noche aquí en Bogotá, Eduardo Porras, quien mientras la mayoría de los bogotanos dormía, registró varios hechos, entre ellos un gigantesco operativo de la policía contra una de las bandas asaltantes de la capital. Eduardo, ¿qué fue lo que pasó? Buenos días. Vanessa, muy buenos días para usted y todos los televidentes de Noticias Caracol. Pues les cuento que esta historia comienza con 3 presuntos delincuentes que ingresan a una ferretería en el sector de las ferias. La policía es alertada de lo que está sucediendo y hasta allí llegan por lo menos 50 uniformados. Hacen un control, un cierre en toda la zona, comienzan a buscar a estos hombres que se esconden en la parte alta, en las terrazas de varias viviendas. Llega también el Ojo de la Noche para que ustedes vean lo que sucedió con este operativo que logró dar con la captura de 3 personas y evitar un millonario robo en este punto del norte de la capital del país. Así comenzó un gigantesco operativo de la policía en la localidad de Barrios Unidos en Bogotá. Una banda de presuntos asaltantes huía por los techos de las viviendas del sector de las ferias. La zona estaba cerrada por los uniformados que se encontraban en cada una de las esquinas. Los habitantes del sector miraban con asombro lo que sucedía en sus predios, mientras que la policía buscaba minuciosamente a los asaltantes. Inicialmente se hablaba que al notar la presencia de los uniformados, los vándalos huyeron por los techos de uno de los locales. Después de una hora de búsqueda, encontraron a los supuestos asaltantes. Perfecta. Estuve en el momento indicado y llegaron, yo creo que 2 minutos después de que llamaron. Muy bien las cosas. ¿Esos delincuentes ya habían estado acá la noche anterior? Yo digo que sí, porque encontramos cositas como en mal sitio que no habíamos dejado donde eran. Por este hueco ingresó la banda de delincuentes a esta ferretería. Minuciosamente requisaron todo lo que había en el interior y antes que llegaran los policías del CAI Las Ferias. Los 3 hombres tenían listas varias bolsas cargadas de herramienta, cobre, algunos electrodomésticos y dinero de una de las cajas registradoras. Uno de ellos, que estaba escondido entre un tanque del agua, resultó herido al saltar de una altura de 7 metros. La policía evitó el millonario asalto y puso a disposición de la fiscalía a 2 de los retenidos. El otro, que resultó ser menor de edad, fue entregado a la policía de infancia y adolescencia. Quiero contarles que ayer también hubo noticia en el centro de la ciudad, porque resulta que el personal de la Alcaldía Mayor, como también personal de la Alcaldía de los Mártires, estuvieron en la temida calle del Bronx recuperando el espacio público. Un operativo que comenzó ayer casi a las 8 de la mañana, que se prolongó durante toda la noche y hasta casi las 4:30 de la mañana. Estas personas, acompañadas por hombres del GOES, de la Fuerza Disponible y de los policías del centro de la ciudad, pues hicieron una jornada de aseo, una jornada de alimentación y permanecieron allí en este sitio, y más adelante vamos a tener más detalles de lo que ocurrió y de lo que ocurre todavía con este operativo de la Alcaldía Mayor. Quiero contarles también de lo que ocurrió precisamente en esta jornada que se realiza aquí en el Palacio de los Deportes, porque como ustedes pueden observar, son decenas, centenares de personas las que hacen largas filas para definir su situación militar. Estuvimos esta madrugada y nos encontramos con una fila de por lo menos 2.000 personas que están desde hace 2 noches en este punto. Muchos afirman que no han podido arreglarlo del problema de su libreta militar por un papel que les hace falta. Otros precisamente todavía siguen haciendo las largas filas. Dicen que el ejército dispone de 1.200 cupos y por ello siguen a la espera. Señor, muy buenos días, ¿cómo me le va? ¿A qué hora llegó usted? A las 5. ¿5 de la mañana? Sí, señor. ¿De ayer? ¿Qué pasa? ¿Sí los van a atender o no? Están diciendo que no dejan entrar, entonces pues no entiendo. No llega a las 5 de la mañana, dicen que los horarios son de 6 a 4 porque no lo van a dejar entrar a 1. ¿Cuántas personas ingresaron ya? No sabría decirlo, no, todavía no sé. ¿A qué hora llegó? Buenos días. Buenos días, a las 5 llegué acá, pues no sé, no nos han dejado entrar, solamente los que llegaron por ahí a las 2.
no más. Muchísimas gracias. También una situación se vive aquí en el Palacio de los Deportes porque mire, les voy a contar, una carpeta de cartón que cuesta normalmente 500 pesos, aquí se consiguen 5.000 pesos y una fotocopia que normalmente en una papelería vale 50 o 100 pesos, aquí vale 1.000 pesos. ¿Ah? ¿Qué tal la situación que se vive en este punto por la libreta militar? No faltan los que siempre aprovechan. Muchas gracias a don Eduard Porras por su reporte y comenzamos ahora con más información en las regiones, en la capital del Atlántico, donde decenas de familias pasaron la noche en vela por un incendio forestal que alcanzó varias viviendas. Argemiro Pion está en la zona de emergencia y desde allá nos acaba de enviar este reporte. Hola, buen día. Pues lo que antes eran viviendas de material aquí en el barrio El Bosque, en el suroccidente de Barranquilla, quedó reducido a escombros y cenizas. Todos los enseres de la casa de estas 3 familias de aquí de la ciudad de Barranquilla se perdieron por completo. Un voraz incendio consumió todos sus enseres y estas familias quedaron literalmente en la calle. Las autoridades hasta el momento lo que reportan fue que un incendio forestal que comenzó aquí muy cerca de estas viviendas, llegó hasta las casas y las consumió por completo. Las familias tuvieron que pasar la noche, los hombres cuidando lo poco que les quedó, las mujeres y los niños alojados en casas de vecinos. Marlon Romero es uno de los afectados. Marlon, ¿qué fue lo que ocurrió aquí con su vivienda? La verdad, yo estaba trabajando y con mi vivienda, ¿qué pasó? Que hubo un voraz incendio. Como no hubo agua, esto consumió rápido, pero mire alrededor todo el panorama de esto y usted sabrá la magnitud de todo lo que ocurrió. Nada más con los simples hechos y las imágenes que usted vea se dará cuenta de que esto aquí, Juan, me hizo perder todo. ¿Qué perdieron? Todo por mis hijos, todos nuestros enseres, todo, los hogares, mis animales, todo lo que teníamos, lo que poseíamos, se volvió ceniza y fuego. Bueno, aquí en el lugar el incendio se presentó en las últimas horas y aún vemos que está saliendo humo todavía de los escombros y de lo poco que queda de los enseres de estas familias que en estos momentos lo que están necesitando es una ayuda de las autoridades porque como podemos observar quedaron prácticamente sin casas. Fueron 2 viviendas totalmente destruidas y una parcialmente afectada por el incendio. En Barranquilla, Argemiro Pion, Noticias Caracol. 6:33 minutos de la mañana y vamos al Valle del Cauca porque como les contábamos hace unos momentos hay un escándalo protagonizado por un concejal del municipio de La Unión que en su vehículo arrolló a 2 personas que viajaban en una motocicleta y les causó la muerte. Las autoridades han dicho que el concejal iba compitiendo en su auto. ¿Por qué han dicho esto? Eduardo Manzano está en la zona y hay alguna respuesta al concejal. Buenos días, Eduardo. Hola Vanessa, las hipótesis que están manejando las autoridades es esa, que el concejal iba tratando de adelantar a un vehículo, invadió el carril de la moto y se estrelló de frente con esta motocicleta, causándole la muerte en el acto, en el sitio, a una mujer de 53 años, identificada como Luz Dari Mata, y heridas muy graves a su sobrino José Jair Moncada Amaya, quien conducía la motocicleta. Este joven fue trasladado a un centro asistencial, pero murió después de que fuera remitido a la ciudad de Cali, murió a bordo de la ambulancia. El concejal Gersaín Torres Giraldo no ha querido referirse a los hechos en los medios de comunicación. Él se presentó a la fiscalía en compañía de su abogado, fue dejado en libertad, fue enviado a su casa, pero debe presentarse a primera hora de hoy en la fiscalía para resolver su situación. El abogado Jorge Alberto Vera fue el que habló con los medios de comunicación sobre la situación del concejal del municipio de La Unión. Él está tranquilo, quiero decirles que es ajeno, él lo ha indicado ajeno a la responsabilidad que se pueda sobrevenir y vamos a demostrarlo. Los cuerpos de las 2 personas víctimas de este accidente, la mujer de 53 años, el hombre de 25, se encuentran aquí en el Instituto de Medicina Legal en el municipio de Roldanillo. Sus familiares se encuentran aquí en la localidad. Todavía no han decidido si quieren hablar o no con los medios de comunicación, pero esperan una respuesta de las autoridades frente a este tema. El accidente ocurrió en el kilómetro 1 de la vía La Unión Roldanillo cuando el vehículo del concejal salía de esa localidad y los ocupantes de la motocicleta llegaban a este municipio del norte del Valle. En Roldanillo, Valle, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Gracias, Eduardo. Y por las delicadas condiciones de orden público, las autoridades trasladaron la atención del Comando de Policía a la Comuna 13 de Medellín. En los operativos de control realizados por los uniformados, 3 hombres se enfrentaron a la autoridad a tiros y después de una persecución fueron capturados. Beatriz Rojas, ¿qué fue lo que pasó?
Juan Diego, buenos días. Las autoridades, como usted bien lo decía, desde el lunes trasladaron toda la fuerza pública hacia la Comuna 13 de Medellín. Estamos hablando que aumentaron en 200 hombres la seguridad, es decir, 500 hombres de la fuerza pública se encuentran a esta hora en las distintas zonas de la Comuna 13. Ellos lo que tienen allá es un comando situacional que pretende brindarle mayor seguridad a los habitantes de esta zona. Durante la noche, lo que ocurrió fue que ellos en una de las actividades normales trataron de detener un taxi para requisarlo, pero se presentó un inesperado enfrentamiento entre los sujetos que se movilizaban en el taxi y la fuerza pública. Eso fue lo que pasó. El hecho se registró en este sector conocido como el 20 de julio de la Comuna 13 de Medellín. Desconocidos que se desplazaban en un taxi se enfrentaron a tiros con las autoridades luego de que los patrulleros intentaran requisarlos. Cuando nuestros hombres abordan el vehículo, afortunadamente con condiciones de seguridad adecuadas, uno de estos sujetos lo que hace es sacar un arma y dispararle a los uniformados. Según testigos, los delincuentes emprendieron la huida. Los uniformados iniciaron una persecución para capturarlos. En la reacción de los uniformados finalmente se intercepta el vehículo y al parar a los ocupantes ya hay uno de estos sujetos que tiene un impacto de arma de fuego. Dentro del vehículo, las autoridades encontraron 2 armas de fuego. El resultado final es ese: 3 personas capturadas, entre ellos el conductor del vehículo taxi, 2 armas incautadas y uno de estos sujetos que está hospitalizado en condición estable. Los sujetos están siendo judicializados. Según las autoridades, serían quienes cobran vacunas y extorsiones en el sector. El hecho se registró justo en una zona conocida como el 20 de julio. Allí las autoridades tenían uno de los puestos móviles de control. Estaban haciendo registros voluntarios y verificación de identidades tanto a los locales comerciales como a los transeúntes que pasaban por el sector. Esto fue entonces lo que ocurrió en el ojo de la noche en Medellín. Beatriz Rojas, Noticias Caracol. Gracias, Beatriz. Más adelante les contaremos desde Medellín qué le pasó a un conductor que para evadir un trancón se metió por una ciclorruta. Juan Pablo López, quien obtuvo el video de la imprudencia, nos tiene reporte en vivo. Las autoridades pusieron al descubierto la historia de un macabro plan que terminó con la muerte de un joven universitario. El Gaula de la policía reveló que el estudiante Humberto Sarmiento Villate fue engañado por un conocido de su familia y terminó secuestrado en una población de Cundinamarca. Allá fue asesinado mientras los secuestradores seguían exigiendo una millonaria suma por su liberación. Este es el lugar en la vereda Campo Alegre, en Jacopí, Cundinamarca, en donde fue encontrado el cuerpo. Según el Gaula de la policía, el joven Humberto Sarmiento Villate fue engañado por un amigo de la familia para ser llevado hasta ese lugar. Este joven fue invitado por una persona que él ya conocía a las afueras de Bogotá. Después de iniciar su viaje, él desaparece y posteriormente su familia empieza a recibir unas llamadas en las cuales hay una exigencia económica a cambio de su libertad. El general Guatibonza reveló además que los secuestradores cobraban el rescate de 5.000 millones de pesos, incluso después de haberlo asesinado. Un muchacho fue asesinado 15 días después de su secuestro y enterrado muy cerca al lugar donde estaba en cautiverio. La fiscalía, por su parte, explicó desde dónde se coordinó el secuestro. Uno de los miembros de parte de esta organización criminal se encuentra en la cárcel La Picota y que desde allí estaba coordinando el secuestro de esta persona. Pero, y advirtió que sigue ahora. Se encuentra en ese momento en medicina legal para la plena identificación. Aunque para el Gaula de la policía es prácticamente un hecho que se trata del universitario de 23 años. Hay mucha coincidencia, pues ha pasado algún tiempo, pero hay coincidencia en cuanto a las facciones, en cuanto a la ropa. Obviamente que faltará un examen, pero es prácticamente, tenemos la certeza que es prácticamente él. Los 4 hombres y la mujer detenidos por este caso fueron enviados a una cárcel mientras avanza el proceso en su contra. Este no es el único acto de violencia que sacude a nuestro país. El asesinato de un niño tiene conmocionada a una comunidad del sur de Bogotá por 200 pesos. El menor de 13 años fue atacado por otro de 16 años por no entregarle una moneda de 200 pesos. El adolescente de 13 años caminaba por este lugar en la avenida 1 de Mayo con carrera 79 en el sur de Bogotá, cuando 2 hombres lo abordaron para pedirle una moneda de 200 pesos. Al parecer él se negó a entregársela y uno de ellos sacó un arma blanca y lo apuñaló varias veces.
Algunos amigos que lo acompañaban salieron corriendo hasta 3 cuadras hacia allá, al apartamento de la familia, para informar lo sucedido. Él no tenía 200 pesos en el momento y... O sea, no tengo. Aunque el niño fue trasladado a la clínica Colsubsidio de Roma, a una cuadra del lugar del ataque, el desenlace fue fatal. Le propina 8 puñaladas, 2 siendo certeras al corazón. La familia del menor dijo que el presunto culpable ya fue llevado ante la justicia. Y él aceptó cargos con una frialdad. De todas formas, pues las pruebas todas lo incriminaban a él. Su hermana Andrea Hernández pidió una condena severa para el supuesto agresor, que tiene 16 años. Tenía antecedentes de droga, de robo. La Policía Metropolitana de Bogotá, por su parte, señaló que el crimen fue producto de una riña callejera. 6:42. El comandante de la Armada Nacional, el almirante Roberto García, reveló que 3 buques de guerra están apostados en las aguas del archipiélago de San Andrés y Providencia para cumplir la orden presidencial de proteger a los pescadores luego del fallo de La Haya que le quitó una extensa porción de mar a Colombia. El comandante de la Armada Nacional afirma que las autoridades colombianas seguirán protegiendo a los pescadores a pesar de lo establecido por la Corte de La Haya. Colombia no ha implementado el fallo, por eso están los buques protegiendo a los pesqueros. Hay un derecho que reconoce la ley internacional, que es un derecho a la pesca que tienen todas estas personas de San Andrés, un derecho al trabajo. El oficial además advirtió cuál es la orden del presidente Santos. Permanecer en el área, de una parte cuidando a esas personas, esperar a que las diligencias que haga Colombia ante la Corte Internacional de Justicia se surtan, cualquiera de los procedimientos, y luego posteriormente un tratado con los países vecinos. Es decir, que el tratado de Guerra Bárcenas para nosotros sigue siendo vigente. Es lo que en este momento es vigente para la Constitución de Colombia. Recordó que ya son al menos 3 los incidentes entre las patrulleras nicaragüenses y los pesqueros colombianos. Hemos tenido incidentes entre la fragata Almirante Padilla y la patrullera Río Matagalpa, en que en forma agresiva quiso abordar a los buques pesqueros que están en el área. La fragata se lo impidió. Hemos tenido hostigamiento radial, diciéndoles que les quedan 72 horas de pesca en el área. García explicó además que la Dirección Marítima, la Gobernación de San Andrés y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca siguen expidiendo los permisos para pescar en la zona. En San Andrés, los pescadores que habían denunciado hostigamientos por parte de autoridades nicaragüenses se mostraron confiados en que la Armada garantice sus derechos de pesca. Los pescadores de San Andrés recibieron con satisfacción el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de garantizar su seguridad frente a los hostigamientos de los guardacostas nicaragüenses. Me parece buena idea porque pues uno cuando anda en alta mar necesita protección aéreo y marítimo con este conflicto que tenemos ahora con Nicaragua. Este pescador, que lleva más de 20 años navegando, asegura que la presencia de la Armada Nacional los hace sentir más tranquilos para realizar su trabajo. Sí, nos sentimos protegidos. Nuestra Armada está bien fortalecida. Los pescadores plantean algunas alternativas para mejorar las relaciones con el vecino país. Establecer un contacto entre Nicaragua y San Andrés Isla. O sea, que ellos monten un consulado aquí o que hagan un acuerdo de que las embarcaciones colombianas, pero eso ya tiene que ser por escrito. Quienes navegan por las aguas que antes le pertenecían a Colombia dicen que aún con seguridad siempre estarán en desventaja. Primero que todo somos civiles y ellos son militares. Y es la palabra de nosotros con la de ellos y ellos son los que mandan, que son militares. En San Andrés, Vilma Yey, Noticias Caracol. Son las 6:45 minutos y en 60 segundos les presentamos lo que será noticia en vivo en los próximos momentos desde diferentes regiones del país. Noticias Caracol sigue acompañando a los bogotanos en sus quejas y reclamos por los exagerados cobros de valorización. Hoy continúa el debate en el Consejo Capitalino sobre el tema, mientras los usuarios acuden al IDU para pedir una revisión de los cobros. Tenemos reporte en vivo desde el IDU. Y en Cartagena le pusimos el ojo a tu barrio a la problemática que afecta a los habitantes del barrio Boston. Los problemas de inseguridad se les suma el cobro de servicios públicos que ni siquiera les prestan. Ronald Avellaneda está con la comunidad.
Tenemos nuevo reporte con nuestro ojo de la noche, Eduard Porras, quien acompañó a los miles de jóvenes que desde anoche hacen fila para definir su situación militar. A las 7 de la mañana les mostraremos el drama que tienen que pasar los jóvenes por un turno. Y desde Barranquilla tendremos un nuevo informe con el drama que viven varias familias cuyas casas fueron consumidas por un incendio. Argemiro Píos nos contará cómo pasaron la noche esas personas que lo perdieron todo. Siguen las protestas por el cobro de valorización. Vamos en vivo al centro de la ciudad, al Supercade de la carrera 30, con calle 26, en donde se presentan reclamos justamente de los inconformes. Allí está Juanita Gómez. ¿Qué ocurre, Juanita? Buenos días. Hola Juan Diego, buenos días. Pues hace un momento había largas filas de personas que habían llegado hasta acá para presentar el recurso de reclamación, pues prefieren que se suspenda el cobro de manera, digamos, temporal hasta que se defina qué es lo que va a pasar con este. Hasta este momento la cifra que tenemos es que se han presentado 11.000 recursos, ya se han radicado 11.000 recursos y nosotros estuvimos haciendo también la fila un rato con la gente. Ellos, la queja principal es que todavía no entienden por qué los cobros son tan desiguales y además muchos de ellos habían venido en la mañana de ayer y hoy los hicieron volver. Esto fue lo que nos dijeron minutos antes mientras hacían la fila. Está cobrando 1.300.000 y estos cobros exceden la capacidad de pago de cualquier ciudadano. Este es un inmueble que está ubicado en el barrio 12 de octubre, donde tenemos vías destapadas, inseguridad, ni siquiera nunca me notificaron del recibo, entonces ni siquiera sé por qué obras se están cobrando. A mí me están cobrando 3.140.060 y la queja es que nosotros no sabíamos y no nos notificaron, entonces para mí es muy alto y no tengo con qué pagarlo. El distrito espera recaudar 850.000 millones de pesos con este nuevo cobro de valorización. Eso sí, pues aún está por definir con el Consejo y la Administración qué es lo que va a pasar hoy, si se frena o continúa, y pues todo esto ocurre a una semana de que se venza el primer pago de este cobro. Juanita, gracias, es Juanita Gómez. Y a pesar de que crecen las voces de rechazo por los exagerados cobros del impuesto de valorización en Bogotá, el problema continúa sin solución. Y lo más grave es que el Consejo dice que la última palabra la tiene el alcalde, pero la alcaldía advierte que le corresponde es a los concejales. Hoy continúa la discusión en el Consejo de Bogotá. Como pocas veces en el Consejo de Bogotá, los cabildantes están unidos por una causa: tumbar el cobro de valorización. Para que se deroguen los acuerdos que han tenido que ver con la valorización en los últimos años y que han sobrepasado los planes de desarrollo. Pero aunque los debates programados son para buscar una salida, algunos concejales siguen enfrascados en disputas con la alcaldía de Petro. No estoy con el espejo retrovisor pensando que los funcionarios o que los concejales fueron los culpables. Enfoque bien mi cara. Porque yo sí soy capaz de darle la cara a los ciudadanos y decir yo voté, y voté por estas razones. Y si lo tengo que corregir, corrijo lo que haya pasado en ese entonces. La concejal María Victoria Vargas dijo que legalmente el alcalde puede suspender el cobro cuando quiera. Las cosas en derecho se deshacen como se hacen. El alcalde sí tiene una salida: suspender el recaudo, no la valorización. Pero según la concejal Clara Sandoval, Petro está aprovechando la situación para hacer campaña política. Que busca aprobación, mejoría de imagen y votos futuros. Que se aprovecha el favor del dolor de la gente para ganar réditos políticos y no se buscan soluciones de fondo. 4 bancadas ya radicaron por su cuenta proyectos de acuerdo para revocar el cobro, pero se espera que en el próximo debate la alcaldía deje claro cuál es el camino que va a tomar. En Bogotá, Yarid Muñoz, Noticias Caracol. Y en Cartagena, centenares de habitantes marcharon en protesta por el alza en las tarifas del impuesto predial. La movilización concluyó con la quema de algunas facturas. El origen de la protesta es la inconformidad ciudadana por el aumento del impuesto predial sustentado en el más reciente avalúo que realizó el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 100, 200 y más % en algunos predios sin haber un estudio técnico de valoración de cada predio.
Aquí está masificadamente toda la ciudadanía de Cartagena. Durante la protesta pública, los manifestantes promovieron el no pago del predial hasta tanto no se haga una rebaja. La comunidad se está trayendo una desobediencia civil debido a que no encontramos hasta el momento una solución a la problemática de lo que es. Como ente coadministrador, el Consejo Distrital se comprometió a estudiar fórmulas para ajustar el impuesto predial a los costos reales de los inmuebles. El Consejo está dispuesto a estudiar todas las posibilidades, pero no hay ninguna iniciativa del señor alcalde en el sentido de ver cómo vamos a resolver este problema. La marcha concluyó con la quema de residuos del predial frente a la sede del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Alcaldía de Cartagena. Y Noticias Caracol sigue acompañando a los cartageneros en sus reclamos. Hoy le pusimos el ojo a tu barrio, al sector del Boston en Cartagena. Ronald Avellaneda está allá con la denuncia de esa comunidad. Ronald, buenos días, lo escuchamos. Buenos días. La denuncia en este caso tiene que ver con el cobro para algunos excesivos del consumo de agua, la facturación. En este caso, por ejemplo, de una familia de estrato, ellos aseguran que son de estrato 1, le está llegando por 74.169 pesos. Y lo que ellos dicen es que semanalmente no gozan de manera óptima de este servicio de agua potable. Por ejemplo, vamos a pedir a nuestro camarógrafo que muestre cómo hacen. Aquí, la mayoría de los habitantes se realizan esta función. Desde horas tempranos en la mañana vienen y con una baja presión aquí, con estos recipientes intentan llenar el agua. Estas dos poncheras que están aquí, como nos han denominado ellos, estos dos recipientes que están aquí, que pueden tener próximos unos 30 o 40 litros de agua, demoran entre 2 horas y 3 horas diarias. Ellos aseguran que eso no es lo que realmente quieren cuando se les ha dicho que el gobierno les da subsidios para poder pagar este consumo y que también aseguran que cada uno de ellos tiene medidores donde se regula allí el consumo diario. Algunos dicen que los 19 metros cúbicos es lo que mensualmente consumen, pero la factura llega, como estamos viendo, cerca a los 75.000 pesos. Como insólito, así definen los habitantes del barrio Boston en el sur de Cartagena la situación que afrontan con el servicio de agua potable que según ellos no gozan a plenitud. Prácticamente no hay agua en el día y sin embargo vienen las facturas en 50, 60.000 pesos. Entre 3 y 4 horas tarda una familia del barrio Boston en el suroriente de Cartagena en llenar recipientes como estos para almacenar al menos 20 litros de agua y poder realizar sus quehaceres diarios, cocinar o bañarse. Todo esto debido a la baja presión del agua. Tenemos que llenar esta porcelana y con este chocro bañarnos, porque de día acá la presión del agua es muy poca. Los habitantes aseguran que reciben subsidios del gobierno nacional por ser de estratos bajos, pero a pesar de esto, el monto facturado sigue siendo elevado. Rapidito. Roineira Bejarano, un habitante del sector, como sus vecinas, ustedes también todos los días tienen que hacer esta acción. ¿Qué situación afrontan acá? Bueno, nosotros tenemos que recoger el agua en horas de la noche porque aquí en el día nosotros no vemos agua. Y Aguas de Cartagena puntualmente nos está mandando el recibo y en un costo bastante alto. Entonces necesitamos que ese servicio nos mejore. Bueno, hay que decir que hay respuesta ya de manera inmediata del, digamos, el gerente técnico de la empresa Aguas de Cartagena, el ingeniero Freddy Angulo, quien nos explica las razones por las cuales esta presión para ellos es deficiente y en algunas viviendas el agua no llega como debe ser, es decir, de lunes a viernes, de lunes, sábado a domingo, sino en algunos lugares de pronto la tienen un lunes, un miércoles o incluso a veces no llega. Hemos realizado una serie de investigaciones y seguimos realizando unas revisiones exhaustivas en la red. Hemos encontrado algunos elementos de la red con problemas, los hemos retirado, hemos cambiado, pero seguimos investigando porque todavía no estamos satisfechos plenamente con la presión que hay en el sector, pero esto demanda una revisión cuadra por cuadra, esquina por esquina, que vamos a seguir haciendo hasta que la presión en el sector llegue al valor normal que debe tener. La comunidad asegura que espera que estas inspecciones sean también socializadas con ellos y aseguran que el tema de la facturación, es decir, que revisen una vez si se facturó lo debido referente al tema del consumo, porque debe haber una equivalencia entre lo que ellos tienen diariamente y lo que llega en las facturas.
Los abogados de Laura Moreno y Jessy Quintero presentaron 150 pruebas para demostrar la inocencia de sus defendidas en el proceso penal que se adelanta por la extraña muerte del estudiante de la Universidad de los Andes, Luis Andrés Colmenares. Ahora el juez las contrastará con las pruebas de la Fiscalía para validarlas o rechazarlas. Durante la audiencia pública, los abogados de las dos jóvenes expusieron sus pruebas con las que intentan demostrar a lo largo del juicio que sus clientes son inocentes. Los juristas presentaron 150 pruebas entre documentos y entrevistas. El descubrimiento es mostrar lo que tenemos, es como colocar las cartas sobre la mesa, pero ¿cuál de esas cartas vamos a coger? ¿Cuáles vamos a utilizar? Y tenemos que decirlo con toda lealtad en la audiencia, como lo ordena el juez. La fiscal Marta Lucía Zamora ya había presentado las pruebas contra las estudiantes y en el juicio podría utilizar las declaraciones de los 3 testigos que se encuentran detenidos presuntamente por mentir. Durante los próximos días se debatirán las pruebas y el juez que lleva el caso decidirá cuáles son las evidencias que se discutirán en el juicio. Hospitalizado en una clínica de Cartagena permanece un ciudadano suizo que en las últimas horas fue víctima de fleteros que lo dejaron gravemente herido cuando intentaban robarle el dinero que acababa de retirar de un cajero automático. El ciudadano suizo Agrinder Kurt Borsch Peter, de 73 años, llegó a Cartagena a bordo de su velero y en compañía de otros amigos navegantes. Así lo confirmó a Noticias Caracol Maurice Lemaitre, dueño de la naviera donde se hospeda el turista. El señor Peter es un navegante que se mueve más que todo en las costas de Colombia y Panamá y viene a la marina de nosotros una vez al año a hacerle el mantenimiento a su embarcación. En las últimas horas, el ciudadano suizo se acercó a una entidad bancaria del suroccidente de la ciudad a retirar 1 millón de pesos en efectivo. A los pocos minutos fue sorprendido por 2 delincuentes que se movilizaban a bordo de una motocicleta. Le intentaron agarrar la maleta que llevaba con el dinero que había retirado y él forcejeó y en ese momento le dispararon 3 veces. Las directivas de la clínica San Juan de Dios, donde se recupera el turista, hizo público este boletín médico, donde asegura que el paciente se encuentra estable y que será trasladado a la sala de cuidados intermedios después de ser intervenido quirúrgicamente.